Hola, hoy vamos a ver cómo configuramos los códigos de seguimiento o píxeles de seguimiento que hay que utilizar en las redes sociales a través de Google Tag Manager. La verdad es que es una forma muy cómoda de hacerlo porque nos permite meter todos los códigos en un solo sitio y no tenemos que andar accediendo al código fuente de nuestra página cada vez que queremos incluir un nuevo código de seguimiento o píxel de este tipo. Entonces vamos a ello. Hoy os voy a mostrar esta página canariasexclusive.com. Es un e-commerce en el cual podemos adquirir productos. Por aquí es un e-commerce de experiencias. Entonces vamos a ver. Si nos vamos a Google Tag Manager, en Google Tag Manager lo que tenemos son cuentas y tenemos luego contenedores. ¿Vale? Una cuenta está asociada a una persona, marca o proyecto y dentro de la cual podemos crear contenedores. En este caso, la cuenta Diego C. Martín tiene 3 contenedores para 3 proyectos web distintos y hay aquí otra cuenta distinta con un contenedor. Esta es la que vamos a ver ahora, es la página web exclusive que hemos visto. Voy a acceder a esta que ya está creada, pero en los pasos de creación te aparecería esto. Te dice que instales este código, que es el código de seguimiento, es un código de seguimiento similar al de Google Analytics, pero en este caso es el de Google Tag Manager. Nos dice que pongamos este código en el head de la página y este trozo en el body, ¿vale? Son partes distintas del código HTML que tiene una página y además estos códigos deben estar en todas las páginas del sitio. Por lo tanto, en el caso de esta tienda, que se trata de un PrestaShop, tenemos que saber que hay un archivo en las plantillas donde si incluimos ese código en el head, vamos a verlo, va a aparecer en todas las páginas. Si googleamos un poco, yo ya tengo aquí abierto el hosting de esta web, voy a acceder a sus ficheros. Podrías hacerlo mediante FTP o como se trata de un ajuste muy breve también podemos hacerlo directamente en los ficheros. Este panel de administración se llama Plesk y en el caso de Plesk desde aquí directamente podemos acceder a los ficheros de la web. Estos son todos los ficheros que tiene este PrestaShop. Concretamente hay una carpeta que es temas. En la carpeta temas tenemos que localizar el tema activo, en este caso es este. Este es el tema activo que se está utilizando en esa página web, Canarias Exclusive. Y dentro de esta carpeta del tema que estamos usando tenemos este archivo header.tpl, el cual si hago clic aquí directamente puedo editar. En este archivo es donde tenemos que insertar el código. Si buscas un poco por ahí en Google verás que la gente te dice que lo que insertes este código en este apartado. Y concretamente, si os fijáis, esta es la cláusula de cierre de la etiqueta head. Justo encima he insertado el código, el script de Google Tag Manager, como podéis observar. Solo hay una excepción y es que para que funcione correctamente tenemos que agregar esta etiqueta de literal, ¿vale? Es decir, a nosotros Google nos suministra esto. El código en sí es solo esta parte, el script. Y esto de arriba es un comentario. Nos indica que aquí empieza el código de Google Tag Manager. Y esto de abajo es otro comentario de cierre. Por lo tanto, si miramos cómo lo he incluido, ponemos el comentario de apertura, literal, comienza el script, termina el script,
cerramos el literal y ponemos el comentario de cierre. Esto es antes de que termine la etiqueta head, como nos indica Google Tag Manager, y además nos dice que este otro código lo introduzcamos inmediatamente después de la apertura de la etiqueta body. En una página web siempre después del head comienza el body. Esta es la etiqueta de apertura de body, es toda esta. Y como podéis observar, justo después hemos hecho lo mismo para este segundo código de Google Tag Manager, agregando las etiquetas de literal al principio y al final. Guardamos esto. Para saber que no hemos roto nada, simplemente actualizaríamos aquí la página. Si carga correctamente es que no hemos roto nada en el código, pero no vamos a ver nada exactamente todavía. Cuando tú agregas el Google Tag Manager, de momento no sirve para nada, simplemente introducir su código y luego en Google Tag Manager vamos a poder gestionar etiquetas. Entonces, como etiqueta que podemos incluir, pues podemos incluir el código de seguimiento de Google Analytics o podemos incluir los píxeles de conversión que nos suministra Facebook.